Muy buenas tardes. Hola Pepa. Bueno, mientras os vais conectando, pues saludaros a todos y daros las gracias por uniros a esta nueva semana de encuentros en Tejiendo Redes desde la Autenticidad. Muchísimas gracias por dedicar este tiempo pues a aprender, a escuchar y a ver otras visiones tanto de negocios digitales como de la vida, como de experiencias que siempre nos enriquecen. Y os doy siempre las gracias. Antes de pasar a presentaros a la persona que viene hoy a compartir, que ya ha pasado por aquí y muchos que seguís este espacio la conocéis, quería adelantaros todo lo que tenemos esta semana, que ha comenzado un septiembre bastante intenso. Todo el mundo tiene un montón de proyectos y un montón de ganas de compartir y eso siempre es bueno, nos llena de conocimiento, de sabiduría y de aprendizaje. Y nada, recordaros que mañana martes os espero con Mireia para hablar de atención plena en familia, cómo nosotros desde la parte que nos toca como padres, pues ayudar a nuestros hijos a gestionar sus emociones pues a través de la respiración y una serie de técnicas que nos ayudan a nosotros y les ayudan a ellos. A las 8 también os esperaré en el canal de YouTube con un webinar gratuito de la Escuela de Atención con Marley Kuener. Con un tema de cómo cambiar al final nuestra actitud, o sea que podéis uniros. El miércoles tendré a Dudu Yemi, que ya sabéis que colaboro con ella desde hace bastante tiempo, y vamos a hablar de recetas para la mente, un detox emocional donde hablaremos de la astrología de las estaciones, hablaremos de octubre, este mes en el que entramos, qué necesitamos soltar y qué necesitamos limpiar para empezar con una nueva energía. Y el jueves tendré a Elena Berzal, vamos a hablar de un hogar libre, feliz, sin tóxicos. Y a las 8 os esperaré como siempre en el perfil de la Escuela de Atención con Marley Kuener y Laureano Pérez, un dúo fantástico que siempre nos aporta mucho valor. Y ahora mientras os vais conectando, ya sé que Mónica está por aquí. Hoy viene a compartir conmigo Mónica de los Ríos. Ella es la creadora de la primera escuela de habla hispana, de Project Manager Digitales. Yo he tenido la suerte de caminar a su lado, de enamorarme del marketing digital gracias a su pasión, a su entrega, a su búsqueda, a su manera diferente de hacer las cosas y me he formado con ella en esa escuela. He aprendido muchísimo del trabajo en equipo, de la visión, de negocios digitales. Y hoy está aquí para hablarnos de lo que es ser Project Manager Digital y cómo a ella le cambió la vida poder ayudar a otros CEOs durante tanto tiempo. Además os dejo en el link de mi bio el enlace por si queréis apuntaros a la jornada de puertas abiertas que el miércoles a las 7 tiene Mónica preparada. Si no podéis verla en directo se mandará la grabación, pero no os la perdáis porque aporta muchísimo valor y os va a dar una visión muy amplia de los negocios digitales y cómo poder ayudar. Y ya y la doy paso por aquí. Hola Moni. Hola Sam, ¿cómo estás? Voy a Pues muy cerrar bien. por aquí porque estaba hablando con el equipo en la otra pantalla y va a estar sonando todo el rato. Pues nada, la verdad que siempre estoy encantada de tenerte aquí. Es como si estuviéramos tomándonos un café. Ahora no hay mucha gente, pero quizá porque es una hora a lo mejor más prontito, pero luego seguro que la gente lo va a ver. Y nada, Moni, pues bienvenida. Y para aquellos que no te Gracias. conocen, ¿no? ¿Quién está ahí detrás, ¿no? ¿Quién es esa niña interior que está ahí detrás en búsqueda constante y en crecimiento siempre? Pues sí, pues una niña que está en constante aprendizaje siempre y es algo que sí me ha llevado a lo largo de toda mi vida, la curiosidad y las ganas de aprender. Y ello ha salido a través de los viajes, siempre estoy viajando, de hecho fue un gran motor para cambiar de profesión y el poder estar deslocalizada y vivir en cualquier parte del mundo, como logré al final. Y también formándome, soy multipotencial, entonces siempre estoy formándome
en su momento parecía de cosas inconexas y que no tenían mucho que ver, pero bueno, al final fue encajando todas las piezas y terminó llevándome a ser Project Manager Digital, que es una profesión que toca un poco de todos los palos dentro de un negocio online. Y bueno, y ese perfil de pronto se ha hecho indispensable y ahí estaba yo con mi formación extraña, un poquito de todo, pues llevándolo a cabo. Claro, porque Mónica, tú no solamente has creado la escuela, ¿no? Sino que fuiste Project Manager Digital de todos esos CEOs a los que acompañabas sin tú saberlo, ¿no? Que eso sería así, que hoy sería una pieza tan importante, ¿no? Porque ahora sí que hemos ido mucho al entorno digital. Entonces, cuéntanos cómo fue esa transición y cómo tú te fuiste dando cuenta que eso era tan necesario. Pues fue un poco, bueno, la famosa historia de unir los puntos que cuenta Steve Jobs. Ahora miro hacia atrás y tiene sentido, ¿no? Pero en su momento, pues fueron decisiones que eran de todo menos que tuvieran sentido. Yo vengo del mundo de las multinacionales, gestionaba equipos y proyectos en la parte más digital, pero nada que ver con lo que hacemos ahora. Y bueno, a mí no me gustaba nada el mundo de las multinacionales, me sentía muy frustrada, incluso angustiada, llegué a pasarlo muy mal, pero tampoco sabía lo que quería hacer, tenía como demasiadas intereses, no tenía muy claro qué era lo que quería. Entonces, bueno, me llevó a dejar mi segunda multinacional, la dejé teniendo ya un trabajo indefinido, una buena carrera, lo dejé sin un plan B y me fui a poner cafés a Londres. Allí en Londres descubrí el marketing digital. Yo venía de marketing tradicional y de economía. Descubrí el marketing digital, me encantó y en ese momento, cuando volví a España, abrí mi primera tienda online, hace ya unos 10 años o algo más. Y cuando abrí la tienda online, me di cuenta que faltaba como una pieza, ¿no? Porque yo contrataba un asistente virtual, un fotógrafo, un diseñador, las profesionales que iba necesitando, pero siempre recaía sobre mí toda la carga, toda la coordinación, la planificación, bueno, el orden del día a día, de los proyectos que llevábamos a cabo. Entonces, en ese momento me di cuenta que no lo sabía, porque no tenía nombre, ni supe ponerlo nombre, que faltaba una persona a mi lado, al lado del CEO, pues dirigiendo conmigo para descargarme, porque yo trabajaba muchísimas horas. Entonces, bueno, en ese momento yo abrí esa tienda con una socia por miedo, por mucho miedo que tenía, terminé vendiendo mi parte a esa socia porque teníamos formas muy diferentes de entender la empresa y la vida. Incluso somos amigas, pero bueno, no para emprender. Y seguí mi camino. Seguía sin saber exactamente qué es lo que quería. Entonces, bueno, entré en otra multinacional, volví a sentirme completamente perdida porque para mí era muy importante que mi trabajo sea significativo, que aporte algo que yo pueda ver de forma más o menos tangible, un pequeño cambio, por pequeño que sea en el mundo. Y sentía, además yo en ese momento trabajaba en el mundo de la banca, que mi trabajo pues no me sentía conectada con lo que hacía, ni con cómo lo hacía, ni dónde lo hacía. Así que también dejé de nuevo otro trabajo indefinido sin un plan B, nada, y me fui a un proyecto de 3 meses en una empresa colaboradora de Google, ahí te conocí, creo que fue lo mejor de aquella decisión, Sí, conocerte a sí. ti en ese momento, compartimos muchísimo y cuando terminó ese proyecto, pues me quedé en el campus de Google, comencé a colaborar con distintas startups en la parte de marketing, de ventas y bueno, pensé que en ese mundo, en el mundo de las startups, pues estaba la respuesta, pero volví a entrar en un mundo que no tenía nada que ver conmigo. El ritmo de las startups, como tú sabes muy bien, es muy fuerte. Para mí personalmente también se me perdían los valores, se me diluían en decisiones muy rápidas por motivos que para mí no eran importantes y seguía anclada a un lugar físico, que era Madrid. Trabajábamos en el campus de Google y las startups además pues organizábamos eventos, que eso sí que era muy divertido contigo, pero yo quería vivir en cualquier lugar del mundo. Entonces para mí seguía sin ser el lugar adecuado. Y de nuevo, pues en un evento de emprendedores que fui por casualidad de mundo digital, de los viajes, porque yo seguía buscando, ¿no? Seguía en búsqueda, me di cuenta hablando con esos emprendedores que estaban pidiendo lo mismo que yo había necesitado cuando tenía ese negocio online, mi tienda.
como una persona que les ayudase, que estuviese con ellos mano a mano, que entendiera todos los engranajes de la empresa. Entonces me di cuenta de que yo podía hacer eso, porque lo había hecho en mi empresa y porque mi formación era de todas esas áreas a lo largo de los años. Entonces, bueno, empecé a colaborar con proyectos pequeños, pasé me contrató Maider Tomasena, que seguramente conocéis aquí, y entonces empezaron a llegar muchos emprendedores pidiéndome que hiciese lo mismo que hacía con Maider y con otros compañeros. Y bueno, llegué a tener lista de espera de 2 años para trabajar conmigo. En ese momento yo ya viajaba por el mundo, mucha gente me preguntaba qué era lo que hacía y dónde me había formado. Yo, pues no sé lo que hago, la verdad, no sé. Entonces Muchas empecé cosas, pero no sé. Sí, yo hago todo esto, pero no te lo puedo resumir en una frase. Esto que dice la gente, de, resume en una frase tu trabajo, y ¡pum! No puedo, imposible. Entonces empecé a investigar y encontré que en Estados Unidos sí tenía nombre mi profesión, que es, en Estados Unidos lo llaman Online Business Manager, y me di cuenta de que en hispanohablantes no teníamos ninguna formación similar. Y bueno, me lancé a unir estas dos necesidades, personas que querían formarse en lo que yo hacía y más emprendedores que necesitaban esa figura. Hace 4 años pues lancé una fase beta para probar a ver si era capaz de trasladar mi conocimiento a otras personas. Fue una maravilla y desde entonces llevamos pues casi 4 años formando a otros compañeros en esta profesión. Jo, fíjate, bueno, yo que he estado también muy de cerca contigo, ¿no? En todo ese recorrido, yo siempre he visto una cosa que es la pasión que le pones, ¿no? Porque yo sé que desde ese primer momento en que te conocí, siempre has sido una persona que ha explorado, que ha buscado, que nunca se ha rendido, que ha seguido adelante, ¿no? A pesar de esos puntos de inflexión, de dejar una cosa, ¿no? Y has dicho puntos muy importantes que ese project manager tiene que tener, ¿no? Porque no todo el mundo a lo mejor tiene esa ansia de aprender, el ser resolutivo, el buscar, ¿no? Has dicho ese concepto de multipotencial, que luego nos contarás, que yo creo que es una pieza clave para todos los que quieren ser project manager digitales. El ayudar a otros, pero desde otro lugar, ¿no? Estar en la sombra, siempre sin querer destacar, ¿no? Sino con esa calma, con ese equilibrio, porque tú te has dado cuenta, ¿no? Con todos esos CEOs a los que has acompañado, que al final ellos decían una cosa, pero por dentro lo que vivían era otra, con lo cual la coherencia con el código ético y con los valores era importante ahí. Sí, para mí siempre lo ha sido. Para mí ha sido muy importante siempre sentir que lo que siento, lo que digo y lo que hago tiene coherencia. La coherencia para mí es muy importante. Y en muchas empresas en las que estaban casi todas las piezas faltaba esa coherencia. En la toma de decisiones, bueno, en el día a día incluso. Entonces, por eso siempre he estado como en búsqueda sin saber muy bien qué tipo de empresa buscaba, hasta que encontré el mundo de los negocios digitales, estos pequeñitos. A veces son un solo emprendedor y él solo o ella sola está facturando una barbaridad y es una empresa solvente y una empresa con mucho recorrido que está generando cambio socialmente porque está aportando, pero es una persona o dos. Y ahí de pronto encontré que se podía hacer magia realmente, porque podíamos modificar los ritmos de trabajo, podíamos trabajar de forma más inteligente, más estratégica, para mejorar la vida de esas personas que yo me las encuentro, tú lo sabes, Sam, agotadas, cansadísimas de tantos frentes abiertos que lleva un emprendedor digital y encontré que ahí podía aportar, para mí, mi gran misión es ayudar a otros a brillar, a seguir ayudando. Entonces encontré mi motor ahí. Fíjate, hay una parte ahí muy importante, ¿no? Porque también el CEO que emprende o el emprendedor también tiene mucho miedo a veces de delegar, ¿no? En otros, porque como quiere controlar todo, a veces piensa en ese miedo que nadie lo puede hacer tan bien como él, ¿no? Y hemos aprendido contigo que al final no es que lo hagan bien, es que lo hacen mejor. Y entonces tú te quitas ese peso, sueltas y te focalizas en lo tuyo, ¿no? Pues el que tenga, pues, una visión de que quiera, pues, dedicarse a la comunicación no verbal o a lo que sea, se dedica a eso y la otra persona está ahí para hacerle la vida más fácil, para darle tiempo, para darle tranquilidad, para darle equilibrio, ¿no? Yo creo que eso es muy Sí. importante. Eso es. De todas maneras, cuando hacemos mentoría, por ejemplo, a emprendedores, emprendedoras sobre todo, porque trabajo el 90% con mujeres, encontramos muchas creencias limitantes que frenan esa capacidad de delegar, mucho más profundas de lo que nos podemos imaginar. A veces nos hemos encontrado miedo a crecer,
y a expandirse, no al fracaso, sino a crecer. Porque de forma muy inconsciente terminamos asociando el si voy a tener equipo, voy a crecer, voy a brillar, voy a estar más expuesta, y eso genera mucho miedo y se autosabotean en ese crecimiento. También encontramos muchas veces el miedo a la responsabilidad de que otras personas, su sueldo dependan de nosotros, y ahí hay mucha creencia limitante también que trabajamos. Además, no hace falta contratar un project manager en plantilla, puedes tener un freelance que te ayude un par de horas a la semana, 4. Entonces, bueno, cuando profundizamos en las mentorías con los CEOs encontramos creencias muy profundas que a mí a veces, ahora ya no, pero al principio me sorprendía mucho encontrarlas en mí, porque al final luego todos somos espejos, y encontrarlas en personas que aparentemente de forma externa eran empresas triunfadoras, pero había mucho dolor dentro. Fíjate, además ahí, ¿no? Nosotros es verdad que cuando empezamos esa formación contigo, la parte de autoconocimiento es lo primero, ¿no? Y muchas empresas arrancan sin saber ni siquiera, muchos CEOs o muchos emprendedores arrancamos a veces sin saber realmente lo que queremos, ¿no? Arrancas y hay negocios que sabes tú que has mentorizado, que llevan mucho recorrido, y cuando te sientas con ellos ahí a analizar, a volver al origen, te das cuenta que dices, es que no tienen nada de estructura. Entonces al final llega un momento que sí, que facturas mucho, pero llega un momento que al final se pierden ahí. Sí, yo cuando me encuentro, que por desgracia es muy habitual, con empresarias o empresarios que están totalmente colapsados de trabajo, o suele ser porque hay una falta y nos pasa, a mí no, porque yo ya soy una obsesa de la reflexión, pero suele ser por una falta de reflexión, de pararnos a cuestionarlo todo. Estamos acostumbrados a hacer, somos hacedores todos y los emprendedores mucho más. Por esa sensación de si me paro, la empresa se hunde. Y no es cierto. Cuando te paras y reflexionas, tomas mejores decisiones y eres capaz de hacer menos cosas de forma mucho más impactante que cuando haces 200 a la vez. Entonces, falta ese parar y reflexionar, que en nuestra sociedad es algo como que contraria, ¿no? Wow, una empresa tiene que estar siempre haciendo. No. Cuando paras y reflexionas es donde te das cuenta, encuentras tu porqué, y es mucho más fácil tomar decisiones alineadas con ese porqué, porque muchas veces no se toman decisiones, a veces hay incoherencia, no porque haya maldad en el fondo de ese empresario, sino porque no ha habido reflexión previa. Entonces se han tomado decisiones muy rápido, sin tener en cuenta si realmente eso es lo que quieres, si realmente eso es lo que está aportando a tu cliente. Entonces creo que es muy importante en general parar y reflexionar. Fíjate, también me viene a la mente, ¿no?, la culpa del emprendedor, porque piensas que a lo mejor si estás 10 horas sentado frente al ordenador, que a veces pues es que como que te sientes más productivo, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Cuando debes parar, tomarte tus descansos, ¿no? Y gestionar desde el equilibrio, ¿no? Con nutrirte, parar y tomarte tiempo pues para al final desarrollar el lado creativo, pasear, ¿no? Como tú últimamente lo compartes mucho, ¿no? Esos paseos, esa cita contigo, ¿no? Y decir, pues oye, voy a ver, ¿no? ¿Qué cosas puedo sacar para la empresa? ¿Qué ideas, qué formaciones voy a hacer este año? ¿No? 2 o 3 Sí. cosas muy concretas para poder arrancar ahí en la empresa. A mí esto me costó muchísimo entenderlo mentalmente, porque yo vengo de origen, digamos que es una mentalidad como más hacedora y como muy enfocado en la parte masculina, digamos, por simplificar, de hacer y de estructura y de estrategia. Entonces yo trabajaba 12 horas tranquilamente, porque como encima trabajaba en lo que me gustaba, pues para mí era un privilegio. Hasta que me di cuenta de que eso lleva al agotamiento. Por mucho que te guste tu trabajo, no puedes trabajar 10, 12 horas. Y te lleva a tomar malas decisiones, además. Entonces empecé a trabajar, equilibrar mis energías, energía femenina, masculina. Vivir en Asia me ayudó muchísimo a descubrir este tipo de conceptos. Comencé a trabajar como mentora con Mary, de Muy Mary, me ayudó a equilibrar las energías, y lo vi clarísimo en un lanzamiento propio. Ya lo venía trabajando hacía tiempo, ¿no? Trabajar menos, reflexionar más, tomar mejores decisiones, pero había una parte en el no hacer que para mí era imposible. O sea, yo necesitaba estar haciendo, siendo productiva. Hasta que llegó un lanzamiento en el que físicamente yo me encontraba muy mal por temas personales, además, se me cargó la espalda muchísimo, no podía ni levantar los brazos, y empecé a trabajar en mentoría con Mary, y empezamos a trabajar, equilibrar las energías yo vivía en ese momento en el norte de Tailandia,
con unos maestros de masaje, bueno, de un tipo de masaje energético de esa zona y tal. Y durante ese lanzamiento yo estuve trabajando de media unos 2-3 horas al día porque no podía más y me dedicaba mucho a pasear, subía a la montaña por la mañana, me iba a dar masaje todos los días y ese lanzamiento fue un rotundo éxito, pero vamos, increíble. Y me di cuenta de que no hacía falta estar haciendo constantemente, que cuando yo estaba trabajando en mí, en mi equilibrio, en mi paz mental, tomaba decisiones tan afiladas, tan equilibradas con lo que quería conseguir, que trabajando 2-3 horas en ese momento también venía de, yo sé hacer lanzamientos muy bien, entonces no hace falta que esté 12 horas, quiero decir, Sí. quien está empezando que no piense que esto se hace muy rápido, llevo muchos años trabajando en ello, pero se puede hacer, se puede llegar. Y de hecho ahora, por ejemplo, el equipo sabe, nosotros estamos trabajando yo unas 4 horas y el equipo trabaja unas 6, más o menos. Y yo el día del lanzamiento, por ejemplo, mañana que tenemos jornada de puertas abiertas, para mí es un día libre que dedico a pasear, a meditar, algo impensable en otras empresas que están corriendo como locos, ultimando, pero bueno, eso también es mucho entrenamiento. Eso es muy interesante, ¿no? Porque lo que es la claridad y el foco, ¿no? Que yo eso siempre lo he aprendido de ti. Cuando tienes muchos impactos y hay mucho ruido, pues al final pierdes ese foco y la claridad también mental, ¿no? Y a veces hay que hacerlo desde ese lado del disfrute, ¿no? No de decir a la vida todo es como un esfuerzo, ¿no? Sino del lado del disfrute y todo llega. Y mira, a mí me gustaría que nos contaras, ¿no? ¿Qué características? Porque sé que no todo el mundo, pues a lo mejor puede ser Project Manager digital, porque no está en su rol y cuando entendemos eso también nos quitamos peso, ¿no? A veces queremos pues ser pues un trafficker o querer, y a lo mejor es que no tenemos esas habilidades o luego a lo mejor no nos gusta. Cuéntanos un poquito así, ¿qué características tendría que tener un Project Manager digital? Sí, pues mira, además tu ejemplo es muy bueno porque mira, a mí me encantaría ser cantante, pero canto fatal. Entonces, está bien conocerte bien para, sobre todo porque quien viene al mundo digital, normalmente, como hemos hecho todos, venimos del mundo tradicional, te estamos dejando una profesión previa. En realidad, de los alumnos de la escuela, hay muy pocos que sean muy jóvenes, que no tengan un bagaje previo, la mayoría de 30, 40, 50 incluso. Entonces, estamos cambiando de profesión. Y ya que lo haces, ya que vas a dar ese paso que conlleva un esfuerzo extra, pues al menos estar muy seguro de que es algo que te va a aportar y que de verdad encaja con quién eres. Y es verdad que no todo el mundo vale para ser project manager porque es una profesión exigente, de responsabilidad, de dirección y tiene que gustarte. Tiene que gustarte lo que decíamos antes de estar en constante no formación, pero sí curiosidad, en constante búsqueda, porque el mundo digital está en constante cambio y el sector al que te dediques, que puedes elegir, porque ahora somos muy poquitos, Project Manager, pero por ejemplo, si decides enfocarte, pues por ejemplo, a ayudar a empresas dedicadas al mundo de la moda, pues tienes que estar en constante actualización, ¿no? Para poder aportar, porque tu posición es de dirección, tienes que estar al día de lo que está ocurriendo y en el mundo digital. Entonces tiene que gustarte, aprender y estar en formación constante. Tienes que ser una persona de salida calmada. Todo se entrena, porque yo además soy de un temperamento como muy firme y también con el tiempo me he acostumbrado, yo además era muy reactiva y ahora me he acostumbrado a ser muy, muy calmada y no reacciono casi nunca. Entonces, de salida tienes que ser una persona que es calmada, que no se pone nerviosa ante situaciones de crisis, sino que busca soluciones en el día a día. O sea, esto lo puedes llevar a tu día a día, cuando hay una crisis familiar o personal. Tiene que gustarte trabajar con personas, porque eres el centro de todas las personas que confluyen en una empresa. Eres la mano derecha del empresario o la empresaria, con subidas y bajadas que tenemos los empresarios bastante interesantes. Eres también la unión entre el equipo, si lo hay, y el CEO. Entonces, tienes que saber lidiar, ¿no? Mano izquierda con ambas partes, con los clientes, con los proveedores. Entonces, te tiene que gustar trabajar con personas. Y yo siempre recomiendo que además siempre estés formándote en ese área, en el trabajo personal, el desarrollo personal y también si quieres y te interesa profundizar más en el coaching o similar, porque te va a ayudar mucho como project manager. Y bueno, hay ciertas cualidades que mañana no, el miércoles, en la jornada de puertas abiertas, hacemos un test de autodiagnóstico para que cada uno vea si tiene esas cualidades.
Sí, porque mucha gente cuando le hablas de, pues nosotros, claro, como lo llevamos ahí, pues decimos, no, pues un project manager digital. La gente te dice, pero ¿qué es eso de un project manager digital? Y yo muchas veces, pues personas que sabemos que han tenido sus project managers digitales, ¿no? Que han pasado por aquí, pues ellos están muy agradecidos porque para la otra parte cuéntanos así cómo les cambia la vida a los CEOs cuando entra un Project Manager digital. Por ejemplo, cómo te la cambió a ti, Isra, que es esa mano derecha tuya también, ¿no? Que encima es amigo y él desconocía un poco pues ese mundo digital. ¿Cómo te cambió a ti también la vida cuando entran ahí en la empresa a ayudarte? Qué buena pregunta. Pues mira, Irra es mi mano derecha y mi project manager desde hace 4 o 5 años. Él es amigo mío personal desde hace 20 y bueno, yo cuando estaba en esa etapa que te contaba antes como project manager con una lista de espera de 2 años para casi para trabajar conmigo en proyectos o contratada, yo sentía que necesitaba ayuda, porque para gestionar un proyecto lo puedo hacer yo sola, pero si tengo ayuda de otra persona, pues vamos a ir mucho, nuestro trabajo va a ser mucho mejor, más profesional. Entonces, en uno de mis viajes a España, yo viajaba por el mundo en ese momento, y en uno de mis viajes a España quedo con Irra, es mi mejor amigo, y él está terriblemente abatido y destrozado porque su trabajo le tenía absolutamente agotado. Trabajaba en ese momento en la hostelería. Él había emprendido antes, él antes había dirigido plantas enteras de producción de automóvil en Francia, pero bueno, la vida te va llevando a otro lugar y en ese momento trabajaba en la hostelería y estaba agotado. Entonces, yo conozco las cualidades de serie de Irra y siempre pensé que sería un increíble project manager, una persona capaz de gestionar personas, de gestionar proyectos con una calma, con una sabiduría interna que tiene. Pero no sabía nada del mundo digital, absolutamente nada. Pero bueno, yo le propuse, ¿quieres ser mi mano derecha? Yo te formo como project manager y trabajamos juntos. Y él, su primera respuesta es como, estás loca, no sé nada del mundo digital, esto hace 5 años. Y le dije, yo te lo enseño. Y que de hecho fue la primera persona a la que enseñé. Y bueno, comenzó a trabajar conmigo poco a poco y se convirtió, de hecho es uno de los mejores project managers que conozco a nivel de instinto. Tiene una capacidad increíble para dirigir, para controlar momentos de crisis, para estructurar, para encontrar los caminos más cortos. Tiene una cabeza espectacular y aprendió lo que hay que aprender, porque esto es simplemente una profesión, se aprende. Y ahora es el director de la escuela conmigo y de hecho yo creo que los alumnos le adoran a él más que a cualquier otro de la empresa. Fíjate qué importante, ¿no? Porque yo que conozco a Isra, ¿no? Él tiene esa templanza, esa determinación que es necesaria, ¿no? Porque los CEOs, tú lo decías antes, pues hay momentos en los que se estresan mucho con los lanzamientos o tienen malos días, ¿no? O lo hablábamos también con Luque y Mary, ¿no? En esa entrevista que hicimos, ¿no? Y Luque también, ¿no? Tiene ese carácter que como que le quita hierro a todo, ¿no? También tienen ese humor y esa que creo que es necesario, ¿no? Porque va a haber Sí, muchos momentos en los que va a haber confrontación porque al final cada uno tiene una idea, ¿no? sí, Entonces el PMD tiene que estar ahí como un poco equilibrando a ese CEO y haciéndole ver pues también desde otro lugar para que entre en estado de calma, ¿no? Y eso Israel lo hace muy bien, ¿no? Y creo que es una pieza clave pues tener personas así en los equipos. Y luego, cuéntanos para los que quisieran contratar un Project Manager digital, qué beneficios así algunos para que se queden con las ganas y mañana les cuentes más el miércoles en esta jornada de puertas abiertas. sí, porque de hecho en la escuela entran muchas empresas o empresarios, empresarias para formar a alguien de su equipo o de su entorno. Nosotros también tenemos bolsa de empleo. Muchas empresas llegan a nuestra bolsa de empleo buscando un project manager de entre nuestros alumnos. Y el antes y el después, de hecho, tenemos la página web llena de testimonios del antes y el después de los empresarios. O sea, realmente es un cambio de vida, no solo de empresa, porque los empresarios digitales, bueno, los empresarios en general, la empresa es la vida y cómo diriges la empresa es cómo estás dirigiendo tu vida, ¿no? Tanto en foco, en tiempo, en energía. Y cuando entra una persona que pasa a dirigir todo lo que no es tu área de genialidad, porque el project manager se encarga o se puede encargar de todo lo que no es la zona de genialidad del CEO.
por ejemplo, si el CEO es escritor, por ejemplo, podemos ser project manager de un escritor que tenga carrera digital, pues evidentemente los libros los va a escribir el CEO y las ponencias, por ejemplo, las puede dar el CEO. Pero todo lo demás que hay detrás de una empresa digital, todas las responsabilidades, las gestiones, se encarga el project manager. Entonces es como liberarles y dejarles de nuevo espacio para que solo tengan que encargarse de lo que es su área de genialidad. Hay gente que su área de genialidad son terapeutas y es trabajar uno a uno con los clientes. Pero todo ese trabajo de llegar hasta los clientes, gestionarles, pues les está consumiendo y no les deja energía para ese trabajo para el que de verdad están aportando cambio, que es el uno a uno con ese cliente o las charlas o lo que sea que hagan. Entonces, cuando llega una persona que se encarga de todo eso, que no es tu área de genialidad, que lo estás haciendo porque tienes que hacerlo, y esa persona lo hace incluso mejor que tú, porque tiene esa formación, pues es un antes y un después. Es como muchos utilizan frases como he vuelto a nacer, he vuelto a enamorarme de mi empresa. Bueno, es un antes y un después completamente. Y fíjate otra parte que también me viene, como hay muchos, ¿no? que tienen empresas ya en funcionamiento, están totalmente desbordados y cuando tú le ofreces, pues por ejemplo, cuando hacíamos esa gestión de esas prácticas que tuvimos durante un tiempo, decían, no, no, porque es que yo no puedo ahora mismo perder tiempo en formar a nadie porque eso me va... Y es todo lo contrario, porque sí que vas a perder, pero no es una ganancia absoluta, porque tú vas a estar unas horas con él formándole para que conozca un poco cómo tú lo estás llevando y luego él te va a quitar tanto, porque a lo mejor cómo lo estás haciendo te está quitando tanto tiempo que a Es lo una, mejor es una inversión. ahí está. Y esto es algo, lo que hablábamos justo antes, Sami. Eh, Muchas veces el empresario está en la carrera del hacer y debajo de eso hay muchas creencias limitantes en el no puedo parar, no puedo permitirme parar. Y creen que parar y dedicarse a algo que no sea lo que sea que hagan en el día a día es una pérdida de tiempo, en realidad es una inversión. Como si estás sumando a mano y te compras una calculadora, no es un gasto, es una inversión en tiempo. Entonces, contratar a las personas adecuadas es una inversión en tiempo. Sí, te va a llevar tiempo, pero lo vas a ganar y con creces. Pero sí hay un proceso por parte de algunos CEOs en entender ese cambio. Fíjate, tenemos un caso, ¿no? Que ella nos dejó un testimonio, que es Amelia Nieva, ella lleva bienestar mujer-madre y ella viene de una energía femenina, ¿no? Y le ofrecía yo todo el rato, le decía un project manager te va a ayudar y ella decía que no, que es que a mí esa energía del marketing, pues claro, lo relacionan con el hacer todo el rato y la gente que viene más de esos sectores, bueno, hasta que al final le pusimos ese project manager digital y ella está feliz, o sea, es que lo repite muchas veces, muchas gracias porque de verdad que yo no tenía esos miedos, ¿no? A pensar que a lo mejor era todo lo contrario y se iba a meter en ese bucle y claro, le ha quitado tanto peso que al final pues ha podido focalizarse y disfrutar lo suyo. Eso es. Y esto que has dicho es súper importante, Samantha, porque otra creencia limitante es el marketing y creer que el marketing es algo negativo. El marketing es simplemente otra herramienta más, como un cuchillo. Con un cuchillo puedes matar a alguien, pero también te puedes pelar una manzana. Entonces, el cuchillo no es malo. Lo que hagas con el cuchillo será bueno o malo. Entonces, el marketing es igual. Nosotros usamos el marketing como herramienta para llegar tu mensaje a más personas que lo necesitan. Eso es el marketing. A partir de ahí lo puedes utilizar para el bien o para el mal, porque es cierto que es un superpoder. Siempre les digo a los alumnos, saber utilizar el marketing es un superpoder y en tus manos está hacerlo con honestidad y honradez o no. Por desgracia es cierto que mucha gente abusa de ese superpoder, pero en realidad el marketing es simplemente una herramienta y esto es una creencia limitante que frena a project manager que creen que van a tener que trabajar en esa parte de marketing como si fuese el mal y también a muchos emprendedores que creen que si utilizan técnicas de marketing están en el infierno. Y el marketing es simplemente eso, es saber comunicarte, saber comunicar tu mensaje, lo que tú haces, para llegar a las personas adecuadas, a las que de verdad puedes cambiar algo en la vida. Entonces, también hay mucha creencia limitante con el marketing, con el dinero también.
con la venta, ¿no? El final con vender la es venta. servir, ¿no? Y tenemos que pensar que cuando servimos a otros, al final todo se mueve y es una rueda, ¿no? Y no está mal cuando tú haces un trabajo y lo desarrollas por aportar valor y te pagan por ello, ¿no? Que tenemos también esa creencia que muchas veces nos cuesta, ¿no? Yo creo que cuando cambiemos eso y quizá desde este Project Manager digital, desde esta figura, y desde estas formaciones que tú estás abriendo pues 2 veces al año normalmente, Sí, solo pues abrimos 2 veces al año, nada más. pues desde ahí yo creo que se puede ayudar. Y para no hacerlo muy largo, solo quería hacerte, antes de que nos digas lo de mañana y cómo pueden formar parte de la escuela, ¿cómo te ha cambiado a ti la vida ser Project Manager digital? Bueno, a mí me dio un propósito. Mm, mm, Puso forma a lo que ya era. Yo era, lo que decíamos antes, multipotencial. Me gustaban muchas áreas diferentes y cuando estaba mucho tiempo en una sola área, trabajando como copy, por ejemplo, pues terminaba aburriéndome. Me interesaba la fotografía, terminaba aburriéndome. Entonces necesitaba una profesión que me diera la capacidad de saber un poquito de todo, estar un poquito en todo y organizar y coordinar todas esas áreas. Me dio un propósito porque yo no encontraba la forma de canalizar esto que yo era para ayudar a otros. Y de pronto entendí que yo creía que solamente podía hacer eso si emprendía. Si emprendía y si montaba un negocio que ayudase de alguna manera a otros. Y cuando encontré esta profesión en la que estoy ayudando eh, mano a mano a un profesional que está cambiando vidas, pues encontré el propósito. Yo puedo ayudar y acompañar a otros a cambiar y además no me aburro, porque si yo abro una empresa, pensaba en ese momento, pues a los 5 minutos voy a querer otra. Después, la vida me ha llevado a que ese propósito se multiplique, porque ya no solo ayudo a empresarios en su camino de brillar, sino que ayudo y apoyo a profesionales a que se conviertan en project manager, que sigan ayudando a otros emprendedores. Entonces, como que mi propósito se va expandiendo y multiplicando, así que me siento muy, muy afortunada, la verdad. Y fíjate, una cosa que has dicho también importante, ¿no? Desde pequeñitos nos han dicho que nos dedicáramos a una cosa o a otra, ¿no? Que no estaba bien a lo mejor si nos gustaba a lo mejor la pintura y el marketing digital, me lo invento, ¿no? Sí, Y sí. qué bonito cuando al final empiezas a unar y a unir esos puntos que tú dices y dices, claro, es que esto me sirve porque si soy creativo puedo desarrollar páginas web, pero además es que puedo, me gusta escribir y entonces todo al final te suma, ¿no? Y al final te construye para ese propósito. La verdad que a mí me parece eso cuando lo descubres te das cuenta que estabas en un error, ¿no? Y que podíamos hacer también muchas cosas y unirlas todas para hacer algo muy grande. Bueno, es que hay que hacer un proceso de recuestionamiento importante porque venimos de una educación en la que nos han dicho, en general, en el mundo occidental, que estamos hechos para ser una pieza de un engranaje, en la que nos tienen que decir lo que tenemos que hacer y simplemente ejecutarlo. Es como funciona la mayor parte del sistema y además nos han dicho que tienes que elegir qué piececita del engranaje ser con 18, bueno, antes incluso, con 16 años ya tienes que elegir ciencias o letras, con 18 una carrera y además esa piececita del engranaje va a ser tu piececita en los próximos 40 o 50 años. Entonces, cuando te paras, de nuevo, te paras y recuestionas todo, empezando por ti mismo, te das cuenta de que no tiene por qué ser así, que el mundo digital ha dado una ventana para reinventarnos constantemente si quieres, pero por lo menos una vez y enfocarte en una profesión que no tiene por qué ser esta. El mundo digital está lleno de nuevas profesiones apasionantes y yo invito a todo el mundo a que además las investigue porque hay muchísimas, con muchísima demanda todas y es un momento para recuestionarnos todo. Y para aprovechar ese amplio abanico de posibilidades que tenemos, que muchas veces nos cerramos y es que hay un campo enorme. Bueno, pues cuéntanos, Mónica, cómo pueden trabajar, bueno, aparte de las jornadas de puestas abiertas, que es el miércoles, y luego cómo pueden trabajar contigo, cómo pueden formar parte de la escuela. Pues las puertas de la escuela las abrimos solo 2 veces al año. Ahora el miércoles, pasado mañana a las 7 tenemos la jornada de puertas abiertas
y abrimos las puertas. Será una sesión a las 7 de la tarde en directo donde vamos a profundizar pues exactamente qué hace un project manager, con qué tipo de empresas, cómo trabajamos, cómo nos formamos también. Contaremos las áreas en las que formarte si lo quieres hacer por tu cuenta, por supuesto, cómo lo hacemos nosotros, y abrimos las puertas de la formación hasta que se llenen las plazas, que se suelen llenar muy rápido, o hasta el domingo. Y el próximo lunes comienza esta edición. Dura unas 14 semanas, unos 4 meses, y solamente abre 2 veces al año, así que... Es vuestra oportunidad ahora, o sea que no os perdáis esa jornada de puertas abiertas. Y luego, no sé si estás haciendo ahora, por si a alguien también le interesa, si estáis haciendo también mentorías para negocios digitales. Sí, para los CEOs o los emprendedores, las emprendedoras, tenemos toda una rama aparte de la escuela también que escuchen por si les interesa el miércoles venir, porque muchos emprendedores que están en la fase inicial quizá también les interese formarse ellos, o si están en la siguiente fase y tienen equipo, formar a alguien de su equipo. Pero para los emprendedores tenemos mentorías y también un programa que trabajan conmigo, en el que trabajamos cómo vivir tu vida y tu empresa en equilibrio. Entonces vamos a tocar distintas áreas para equilibrar y trabajar de esa manera que hablábamos antes de vivir en equilibrio, ¿no? Y parar, reflexionar, bajando menos horas, pero mucho más estratégicas y inteligentes trabajadas. Pues Mónica, la verdad que bueno, fíjate que ya nos hemos encontrado aquí varias veces y siempre me voy con una sensación diferente de aprender cosas nuevas y de esa energía tan maravillosa que siempre nos transmites con esa profesión de PMD. Muchísima suerte y bueno, pues que les animamos a todos a que se apunten a esa jornada. Lo tenéis en el link de la bio, en el link de la escuela, o sea que lo hemos por todos sitios para que la conozcáis, sobre todo, y aunque no queráis luego formar parte de esa formación porque no podáis o por bueno, distintos motivos, pero que escuchéis todo lo que dice y esa visión de Mónica de cómo ve pues esa figura. Así que muchísimas gracias y gracias a todos los que Gracias estáis. a ti, Samantha. Es un placer siempre charlar contigo, así que cuando quieras, de lo que quieras, ¿eh? Yo me vengo aquí a hablar de negocios, de la vida, de equilibrar Sí. energías, de lo que quieras. O de libros también, que De tenemos libros, ahí. bueno, bueno. Madre mía de libros. A mí se me va todo el sueldo en libros. Eso es verdad. Así que nada, bueno, pues muchas gracias y un beso para todos. Gracias, Samantha. Adiós, hasta Chao. luego.